de la parte apócrifa. Amén. Y comentarles profundamente que el próximo sábado 22 de este mes tenemos ya nuestro diplomado. Sé que se les debe a unos hermanos. Pastor Benjamín, ciérrame tu micrófono porque está haciendo interferencia. Gracias. Eh, Sé que le debemos unos diplomas a unos. Ya hoy, a más tardar en la tarde, va a estar subido el diploma de lo de familias del año pasado que se debe. Y esta semana les subiremos el diploma del diplomado que vamos a tener, valga la redundancia, de exégesis y administración pastoral el próximo sábado. Los vamos a subir primero para que no nos pase lo que nos pasó, que de pronto usted me haga reclamo porque no se subió, porque se demoró. Entonces lo vamos a subir primero, pero con el compromiso de que ustedes, amados alumnos, deben ingresar al diplomado el próximo sábado. Y los que estén en Bogotá deben venir presencialmente. Vamos a tener aquí al director de la parte de economía del Instituto Bíblico Reina Valera, director también de la parte económica en Colfondos, también un magíster en la Universidad Nacional sobre Economía y Administración Eclesiástica de la Universidad Nacional, el pastor Jean Paul. Y voy a estar yo, obviamente, hablando de la profundidad, una hora hablando de la profundidad de los papiros bíblicos. O sea que vamos a tener un magíster. ¿De qué horas a qué horas va a ser, apóstol David? Bueno, la llegada será desde las 8:30 de la mañana para empezar a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Les estoy hablando con anterioridad para que se programen de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces no queremos que usted me vaya a decir que no, sino que usted se pueda conectar y lo reciba. Por eso mi compromiso, y aquí está el Éticor, que es el que se encarga de los diplomas, mi compromiso de hacerles llegar el diploma. El diploma no va a tener su nombre, va a tener un espacio, usted va a poner su nombre, usted lo va a poder imprimir. Pastor, costos, precios. Para las personas que están aquí presencialmente va a ser una ofrenda voluntaria. Usted trae su ofrenda y vamos a reclamar, a recibir la ofrenda para sostener al maestro. Los hermanos que están en otras regiones del país será de 10,000 pesos por NECI, sí, con diploma. ¿Sí me hago entender? Que yo creo que todos ustedes lo pueden hacer, amén, y recibir el diplomado. Por eso, Ticor, ojalá el día de hoy en la tarde ya podamos subir ese diploma, subir ese diploma para ellos en la tarde, hoy, a más tardar mañana, tenerlo subido en el grupo para que ellos lo puedan imprimir y no tener problemas como nos pasó la vez pasada. ¿Listo, amados? Entonces, este diplomado es para todo el mundo, tanto los de licenciatura como los de maestría. Amén. Créame que va a ser muy edificante, va a ser muy bueno. Vamos a tener casi 4 horas aquí de enseñanza bien profunda. Usted va a aprender a administrar, usted va a aprender a tener una muy buena administración pastoral, familiar, eclesiástica, y también va a aprender un poco más acerca de lo que es la profundidad bíblica. Si usted está aquí en Bogotá, saque el tiempo y véngase el próximo sábado acá en la mañana. Esperamos tener aproximadamente 100 personas, mínimo. ¿Ven? Ya hay varios inscritos. Entonces, esperamos que usted esté atento y apercibido de las cosas. Amén. Ok, ¿estamos listos? ¿Les quedó claro, alumnos? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Amén, amén. Apóstol, amén. Ok, me preguntan que si la otra la pueden compartir. Claro, dentro de 8 días usted va a poder compartir el diplomado, pero acuérdese que el diploma realmente se le entrega es a los alumnos.
amén, o a la persona que honre al maestro que viene desde tan lejos y va a estar acá dictando, amén. Así que usted, pues usted dice, oiga, en 8 días sí, me voy a ahorrar 10,000 pesitos, que a veces es lo que uno se come en una panadería, con un dulce, con algo, y lo va a tener. Les comento, afirmo, su diploma va a estar subido en el grupo desde mañana, así que usted lo puede descargar, pero con el compromiso que usted, por favor, sea íntegro, sea un alumno y un ministro íntegro, y obviamente participe y envíe sus 10,000 pesos para el seminario, para poder darle transportes y darle todo lo que nuestro maestro requiere, amén. Que yo creo que es un regalo, ¿cierto, alumnos? ¿Les parece que es un regalo o no les parece que es un regalo? Amén, amén, pastor. Y el certificado viene aprobado por ADME, por Sociedad Bíblica y por Sedecol. Entonces, creo que es un buen término. Y créame que va a ser un diplomado muy lindo, muy lindo. Ya hay varias personas inscritas. Ayer en reunión de pastores aquí varios se inscribieron porque saben la calidad del maestro que va a estar conmigo dictando. Así que yo creo que va a ser un tiempo bien interesante. Amén. Bien, entremos en materia porque hemos perdido 20 minutos y no quiero perderlo, aunque el tema está bien profundo. Amén. Quiero hablar esta mañana sobre la profundidad de los manuscritos de la Biblia. Hablamos hace 8 días de lo que es los libros apócrifos o deuterocanónicos o deuterocanon, y estuvimos hablando a profundidad acerca de esto. Y hoy vamos a mirar cómo se escribió la Biblia, los códices de la Biblia, qué códices, las controversias de los códices. Hoy vamos a hablar también que es un manuscrito o que es un texto crítico y que es el texto recibido, porque hay Biblias que según nosotros a veces acusamos y decimos que están adulteradas porque le quitaron, que le pusieron, que las alteraron. Y si es verdad esto, que están alteradas o no, o es que realmente hay una diferencia, no en el contexto, sino en la manera escritural. Entonces, entrando en esto, y Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más, háblanos, edifícanos, exhórtanos, consuélanos. Y permítenos, Señor, aprender y tener, Padre de la gloria, en nuestras vidas, Señor, esto tan maravilloso, Señor. Te honramos, te exaltamos y te glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en los manuscritos de la Biblia, las Sagradas Escrituras tuvieron un origen sobrehumano, pero no su escritura y conservación. El primer códice, anóteme esto porque muchos no lo saben, el primer códice de la Biblia se llamó el Códice Moiséico o Moiséquito, Códice Moisético. Nadie lo sabe, o pocos lo enseñan, pero es el primer códice. Ahora, ¿qué es un códice? ¿Alguien sabe qué es un códice, alumnos allá? Yuhu. Apóstol, ¿tiene que ver algo sobre la genética, sobre el ADN, si no me equivoco? ¿Qué es un código? ¿Qué es un código? ¿Alguien sabe? ¿O un códex? Mi amado Rafael estaba diciéndonos algo, pero se te escuchó entrecortado. Aló, apóstol, Dios me lo bendiga, ¿sí me escucha? Se te escucha un poco saturado, aléjate un poco de tu micrófono. ¿Y ahora? Ahora sí. No, yo creo que eso tiene que ver algo con genética o ADN, los códex. Bueno, ok, gracias.
Bien, pero necesito que sean muy puntuales. Amén. Solo la pregunta. Aquí, Fabio. Apóstol, bendiciones y buenos días. Un códice es como un libro o manuscrito que compone como una forma de libro, ¿sí? Los códigos pueden ser diferentes, venían como en rollos o en pergaminos desde la antigüedad, paz. Ok, muchas gracias. César y Tocagua. Estamos hablando específicamente de código o de códex. El códex. ¿Qué es un Codex códex? LES. Bueno, en la traducción de Codex LES viene de código, ¿no? Y LES de leyes. En cuanto a código de leyes como tal, es un conjunto de normas, todo lo que tiene que ver con un sistema legal, de naciones, de asociaciones, de fundaciones, todo lo que rige normativamente un gremio. Entonces, o una nación. Sabemos que por lo menos en Colombia y en el mundo entero, los países se rigen por códigos, el Código Civil de Francia, el Código Penal, el Código Administrativo, todos los códigos están codificados. Entonces, la palabra Codex de ley significa código de leyes. Ok, muchas gracias. Tocagua. Buenos días para todos, pastor, Dios los bendiga. Históricamente se conoce que el códice es un tipo de manuscrito antiguo Muy que bien. estaba compuesto por hojas de papel o pergamino, pero también estaban escritos en cuero de ganado y habían unos códigos escritos en tablillas de cerámica. Por eso es que se habla que de la Biblioteca de Alejandría, todos los códices desaparecieron precisamente cuando quemaron la biblioteca y hoy se encuentran solamente los códigos en cerámica porque a pesar de pasar por el fuego, ellos conservan, digamos, el registro de las letras que se hacían en esa época. Ok, muchas gracias. Ok, interesante. Ok. Maestro, le Bien. menciono algo. Perdóname, ya cuéntame muy rápido, pero no me interrumpan. Dime, César. En el derecho como tal, una de las fuentes del derecho internacional, se habla del derecho romano y las bases de ellos son las 12 tablas. O sea, a Ok. partir de los manuscritos bíblicos se tomó mucho para las naciones sacar sus leyes. Ok, gracias. Entonces, volviendo a lo mismo, ustedes ya tienen claro que es un códex. El códex es la unificación de textos, sean dados por Dios en una normativa religiosa o eclesial, dado por Dios, que se escribieron en tablas, papiros o cueros. Muy bien lo que dijo Tocagua, igual lo que dijo César. También es la unificación de normas, leyes o dictámenes que se tienen acerca de un área, sea moral, civil o eclesial. Lo que dijo Fabito también. Y estos se recopilan en 3 aspectos que son básicos. Uno es manuscritos directos. ¿Qué son los manuscritos directos? Los manuscritos directos son las escrituras de puño y letra de quien los ejecuta. Las otras se llaman copias códices. Copias códices es que alguien toma lo que ya fue escrito de una hoja, de un papiro, de una plasma y lo reproduce en otra, tratando de respetar el orden de escritura, la forma de escritura, la expresión y lo que quiere dar a entender ese contenido. Eso es lo que nosotros llamamos un escribano. ¿Un qué? Un escribano. El escribano es quien copia del original en otro papiro, quien copia del original todo el contenido original y en otro todo el contenido original y en otro todo el contenido original sin alterar la originalidad del texto, aunque su copia no sea directamente de puño y letra de quien lo quiso escribir. ¿Está aquí? Entonces, el
primer códex, y ya le doy la palabra a Melanie, ya se la doy, pero permítame porque no quiero, como les decía yo, tener tantas opiniones, sino avanzar en la clase y al final vamos a seguir dando la palabra, o cuando yo la determine. Entonces, nóteme aquí, el primer códex se llamó el Códex Mosaico, o Códex Moisaico, que muchos lo llaman así. Ese Códex Moisaico tiene al primer autor, esto es fuerte, al primer autor directo de una normatividad dentro de los términos religiosos, y tiene al primer escriba. Se lo voy a poner de esta manera. El primer autor directo, ¿quién fue? No, Dios. Porque Dios escribe con su puño y su letra en tablas de la ley los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Pero ocurre algo. Cuando Moisés baja del monte y encuentra que el pueblo se desorganizó, Moisés rompe esas tablas. Luego nuevamente Dios le envía a subir, pero cambia. ¿Qué cambió? Escúcheme, ese es el grave error que tiene el cristianismo en muchos de los aspectos de interpretación. Que muchos dicen que la ley de Moisés, que incluyen los 10 mandamientos en la ley de Moisés. No, los 10 mandamientos no son ley de Moisés, son ley de Dios. Dios los escribe primeramente con puño y letra. Moisés lo quiebra, rompe las piedras. Luego, cuando sube, Dios le dice: sí, tú vas a subir, pero me haces el favor y me traes martillo y cincel, o como dicen por ahí. Y Dios le dicta a Moisés los mismos 10 mandamientos. Diga, el autor estaba presente, pero ya no los escribió, los dictó. Así que aunque el contenido es original, tenemos al primer escriba. El primer escriba es Moisés. ¿Por qué se le llamó el Códex Mosaico? Porque el Códex Mosaico trae algo que los hebreos llamaron Torah. ¿Cómo lo llamaron? Torah. T-H-O-R-A. Torah. Ni siquiera Torah. Torah. Porque la H hace un sh en el hebreo. Torah. Y esta palabra Torah no es ley. Esto no le va a gustar a muchos, pero bájese de esa nube. Nuestra Biblia traduce la ley de Moisés. Cuando usted y yo hablamos de la ley de Moisés, no hablamos de Torah. Hablamos de algo bien fuerte, y es, diga, la unificación de lo que hablamos hace 8 días, ¿se acuerda? Leyes morales, leyes civiles y leyes que estaban y que Moisés aplica, aprobadas por Dios, pero que muchos de los hombres las hicieron un dogma de vida cuando no era un dogma de vida. Sencillamente era algo adecuable para la época, para evitar tantas cosas. Y los hombres cogen parte de la ley de Moisés y sus tradiciones y crean algo. ¿Cómo se llamó ese algo? Yo lo dije aquí, un código propio de ellos, pero que luego lo quisieron volver ley de Dios, que fue un segundo código, Talmud. ¿Cómo se llamaba? Talmud. La palabra Talmud encierra lo que son tradiciones y lo que es la mezcla de leyes que Dios había ordenado al pueblo, pero que el hombre las convierte en propias, mezcladas con sus propios rituales y cosas. Y hicieron esto que se llama Talmud. Esta palabra Talmud significa tradición. Luego, con las mismas historias, se escriben las historias de los profetas en papiros, como lo acabo de decir Tocawa, y se siguen transcribiendo. Acuérdese,
habían escribas y las siguen transcribiendo. ¿Por qué? Porque en aquella época no existía la manera de sacar las hojas de papel que usted y yo hoy en día tenemos. Y así existieran, el traslado, el llevar de un lado al otro, esos manuscritos sufrían ¿qué? Afectaciones. Entonces, cuando empezaba a deteriorarse el material donde se escribía o donde se había plasmado, lo que hacían los escribas era buscar otra hoja más reciente, buscar otro papiro, otro cuero más reciente y tratar de transcribir toda la historia de manera correcta, de manera explícita, y hacerlo en otra hoja para que no sufriera daños. Diga, lo importante del códex o de lo que nosotros llamamos el códice no es dónde se escribe, sino el contenido que se escribió. Está interesante, ¿no? Entonces, escúcheme, la Sagrada Escritura tiene un origen sobrehumano. Usted ya sabe que la inspiración es divina y lo hemos visto en las Escrituras, pero no su escritura y su conservación. El profeta Moisés comenzó su compilación bajo la inspiración divina en el año 1513 antes de Cristo. Y el apóstol Juan escribió la parte final más de 1600 años después. En un principio no conformaban un solo libro, pero con el paso del tiempo fue necesario hacer copias de sus diferentes libros. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, después del exilio babilónico. Note esto: después del exilio babilónico, no todos los judíos libertados regresaron a la tierra de Judá. Muchos se establecieron en lugares distantes y fundaron sinagogas a través del vasto territorio, por lo que se extendió la diáspora judía. Los escribas prepararon copias de las escrituras que se necesitaban en las sinagogas donde los judíos se reunían para oír la lectura de la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos esto? En Hechos capítulo 15, en el verso 21. Hechos 15, 21. Vamos a buscarlo. Dice la traducción del lenguaje actual: hay que recordar que desde hace mucho tiempo en esos mismos pueblos y ciudades se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Estaba hablando de que los apóstoles estaban hablando de que las leyes judías habían llegado a parte de Asia y a parte de Europa en aquella época por los judíos que se habían quedado. O sea que cuando llegó Pablo a predicar, habían judíos y habían sinagogas en aquellos lugares y ellos enseñaban la ley de Moisés. ¿Cómo llegó la ley de Moisés a estos lugares? ¿Cómo llegó la ley de Moisés a estas ciudades? Sencillamente por las copias de las copias de las copias del original. Así que esto lo va a sacudir. ¿Está listo para esto? No hay una Biblia 100% original. Me encanta el silencio. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo y de los siglos, las Biblias originales escritas en esos papiros se empezaban a deteriorar. Lo que hay es una copia del texto original sagrado. Pero ¿en qué tiene originalidad la Biblia? En que el contenido del texto es el mismo a pesar de los siglos, aunque esté escrito en diversidad de papeles. ¿Aló? Entonces, yo difiero de teólogos que llegan y dicen, es que no sé si mi Biblia está por ahí o tenemos una Biblia por ahí. Ok. Yo difiero de esto.
Es que mi Biblia Reina Valera es la Santísima Biblia correcta, en la cual fuera de ella no hay salvación. Y si alguien lee otra Biblia, es del diablo. La Nueva Traducción Viviente es del diablo. La Nueva Versión Internacional es del diablo. La nueva la palabra de Dios para todos es del diablo. Yo tengo acá una y de pronto está conectada a mi pastora Deidi Sepiayú, porque yo estoy estudiando y tengo la Manuiki Maleiwa aquí. ¿Y esto qué significa la Maleiwa? Es la traducción al Guayunaiki. Y tengo esta, y tengo el Códice Real griego, y tengo el Códice Real hebreo, y tengo bibliotecas impresionantes. Pero aquí hay algo impresionante. Yo no me puedo fijar en cuál Biblia es 100% correcta o no. Todas las Biblias, y esto lo va a sacudir a usted, son correctas. Lo que no es correcto es la interpretación de la misma, porque el hombre es quien la interpreta y el hombre es quien la transcribe. Ejemplo, aquí les puedo poner picante a la clase. ¿Me autorizan, alumnos? ¿Los de MIT me autorizan a ponerle picante? Siga, apóstol. ¿Cuántos creen que la Biblia de las Sagradas Escrituras del Nuevo Reino es una Biblia falsa? La Biblia de los Testigos de Jehová. Le cambiaron parte del contexto, pero... Espérame. Pastor, me gusta lo que acabo de decir. Por eso les hago una pregunta. ¿Cuántos creen que las escrituras del nuevo mundo, del nuevo orden, de los Testigos de Jehová es falsa? Amén, yo sí creo. Amén. Ok, dígale al que tiene a su lado, prenda las alarmas, diga pit, 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 pit. Diga, estamos cerrados por nuestro concepto religioso, temático. La Biblia del nuevo orden de los Testigos de Jehová no está adulterada. ¿Cómo, pastor? No, el contexto no está adulterado. Lo que está adulterado son las expresiones idiomáticas que ellos usan a su favor. Se lo explico. Si usted, es correcto. Perdón, ya voy con esto. Si usted va y lee una Biblia original al acorde a la temporada, al tiempo, y cuando hablamos de original, estamos hablando no que sea la Biblia verdadera en sí misma como tal en los papiros, sino en lo escrito. Usted va a los textos más antiguos y no aparece la palabra espíritu con mayúscula ni con minúscula. Quien arregla la traducción de la mayúscula o la minúscula es Cipriano Casiodoro en el español, es Martín Lutero en el alemán, es Jerónimo cuando hace la transcripción de otros textos, pero la palabra espíritu jamás en los originales aparece con mayúscula o con minúscula. Y cuando hablamos de los originales, hablo de antigüedad del texto transcrito. Aló. Entonces, si tuviéramos nuestra Biblia transcrita a lo antiguo, no sabríamos con precisión si es Espíritu Santo o es Espíritu del hombre. Lo sabríamos solo al leer con el contexto del escritor lo que se estaba dando a entender. Ejemplo, pero el hombre espiritual puede discernir todas las cosas, mas el hombre carnal es juzgado por todas y no discierne. Usted va a los papiros más antiguos y la palabra espiritual usted la toma con espíritu de hombre,
en varias versiones, como la King James, como la versión de la Vulgata Latina, está con E mayúscula, o sea que se está refiriendo al hombre que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que usted interpreta. Pero si usted va a los originales, usted tendría que leer todo el capítulo y con el contexto darse cuenta si está hablando del hombre en el Espíritu Santo o del hombre en su propio espíritu. Porque en los contextos originales no hay mayúsculas y no hay minúsculas, porque en los idiomas de aquella época la mayúscula y la minúscula ni siquiera existían. Aló, qué pena, amados, usted vino a estudiar una maestría, usted no vino a ser engañado. Ahora, ¿en dónde están las herejías? Las herejías están en coger una transcripción desde la etimología. ¿Qué es la etimología? La raíz original de una palabra, y usarlo a mi conveniencia. Por eso yo le digo a los teólogos, vengan, dejen de satanizar las Biblias a toda hora y decir esta es incorrecta, esta no es correcta, y no satanice a la Biblia, satanice al escritor, al traductor, y analícela y coja la Biblia y téngala como un texto de comparación y compare y diga por qué estos están usando esto, por qué este está usando esto, por qué, qué dice lo más antiguo, qué dice el códex, qué dice aquello, qué dice lo otro. Y escúcheme, el problema de nosotros, y ya doy la palabra, es que nosotros solamente creemos que la Biblia que leemos y en la cual nos acostumbramos es la más santa de todas, y se nos olvida que hay recopilación de textos y que un buen teólogo debe comparar el texto, el contexto, el texto inmediato, el texto mediato, hacer un exégesis de vida para que su mensaje sea bueno. ¿Usted sabía que yo, por ejemplo, cuando confronto a un testigo de Jehová, no uso mi Biblia? No, pastor, no, uso la de ellos. Le digo, ¿tienes una Biblia tuya? Sí. Entonces, cojo la Biblia, un ejemplo, cojo la Biblia de ellos con el tratado de los 144,000. Y yo le digo, mira, ¿tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Claro que sí, es palabra de Dios. Préstame tu Biblia. Entonces, llego y digo, bueno, ¿tú haces parte de los 144,000? Sí, Dios nos tiene a varios 144,000 escogidos. Y yo le digo, listo, mira, no vamos a hablar del Espíritu si es una fuerza, no vamos a hablar, sencillamente voy a desmontar tu mentira. Mira, léeme aquí. Y de la tribu de Zabulón, 12,000. Y de la tribu de Neftalí, 12,000. Y le digo, ¿de qué tribu perteneces? ¿De qué país eres? No, yo soy colombiano. Entonces desde ahí ya no eres de los 144,000. Sígueme leyendo aquí. Jamás dijeron una mentira de sus labios, jamás se acostaron con ninguna mujer, son vírgenes y guardados para Dios. Le dije, ¿tú eres virgen? O porque si tienes esposo o hijos, o esposa o hijos, ya estás desautorizado de este mismo contexto que originalmente lo dice. Y no tuve que usar ni siquiera una mayúscula o una minúscula, sencillamente usé el contexto de la misma Biblia en sí para zarandear el concepto errado que alguien tiene de las escrituras. Pero esto nos pasa porque nosotros hablamos de teología, pero nos da miedo. Ejemplo, ¿usted sabía que nuestra Reina Valera, a pesar de ser una de las Biblias más limpias, tiene 1400 errores de traducción? Amén, amén, así es. Amén, así es. Y que, por ejemplo, los unitaristas dicen que nosotros somos herejes. ¿Por qué? Porque nosotros citamos en Primera de Juan capítulo 5, y 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿sí o no? Y estos son testigos de lo mismo. Falso, en el original antiguo no dice eso. Pero entonces, pastor, ¿por qué lo pusieron? Porque sencillamente había una influencia de la época contra el unitarismo de la época, y los traductores vieron que era fácil poner esto para contrarrestar a Sabelio, al sabelianismo.
Y ellos colocaron Padre, Verbo y Espíritu. Entonces después, con el pasar del tiempo, los sabelianistas o los unitaristas, los modalistas, cogen esto para decir que nosotros manipulamos. No, no se manipula. El que es sincero dice, sí, claro, eso se llama la coma junánica. En esa coma junánica hay un silencio. Y sí, tienes razón, está mal transcrito. El original dice, son tres los que dan testimonio: la sangre, el agua y el espíritu. La sangre por el sacrificio de Cristo, el agua porque al salir y caer purificó al hombre, y el Espíritu es porque él fue testigo del sacrificio de Cristo. Pero en los tres está el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo me puede decir que está el Padre? Porque entonces usted no necesita pelear, usted necesita saber de exégesis. Usted llega y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Y lo dio en dónde? En el sacrificio de la cruz, sacrificio de sangre, primero. Segundo, el Padre también está en el agua. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo, capítulo 2, capítulo 3, especifica que cuando el Señor bajó a las aguas y salió, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa voz es la del Padre, porque Jesús no es ventrílocuo. Él no va a decir, yo soy el mismo Padre que me alegro de ser el mismo Hijo y en el cual yo mismo tengo complacencia de mí mismo. Eso sería una herejía idiomática. Y el Espíritu es testigo porque descendió sobre el Señor. Entonces, cuando usted aprende a interpretar la Biblia, no solamente en etimología de palabras, sino en el contexto de cada palabra, acorde al tiempo, fecha, época y momento de escritura, usted será un buen teólogo. Y yo aquí no estoy formando, perdóname, gente denominacionalista. Aquí estamos formando teólogos que puedan tener las bases sólidas y la verdad de lo que está leyendo, estudiando y predicando. Ok, Pastor Benjamín me levantó la mano y Melanie, les doy palabra. Amén, pastor, buenos días, Dios les bendice a todo el grupo. Dice que antes de que fuera la transliteración de todas estas Biblias, cuando empezó en el 1455 de nuestra era, estas Biblias se empezaron a tener en esos manuscritos algo que ya le habían quitado cuando empezó esa transliteración y que solo contienen una pequeña porción del texto original. Bueno, te corrijo, porque ahí tenemos un problema de conspiración y eso es lo que yo quiero arreglar con ustedes. Escúchame, no se le quitó jamás. ¿Por qué? Porque eso es lo que los grandes eruditos defendemos. Si se hubiera quitado parte del original, no sabríamos si nuestras Biblias o la compilación de libros, porque la palabra Biblia es compilación de libros y textos, es verdadera o no. Entonces estaríamos diciendo que la Biblia no es infalible. Ahora, ¿cómo Perdón, apóstol, estoy diciendo que no se le quitó. Perdón si me expresé mal. Dicen que solo contienen una pequeña porción del texto original. Exacto, está completamente errado. Okay. O los eruditos que escribieron o los medios de información que escribieron esto está mal. ¿Por qué? Porque con el pasar del siglo, al darse cuenta, se han descubierto papiros transcritos. Por eso les digo yo que lo que usted tiene no es como tal el libro primario o las páginas primarias donde se escribió. Usted tiene una compilación de la compilación de la compilación, pero hay algo maravilloso. La compilación de la compilación de la compilación de la compilación concuerdan en lo mismo. Entonces, cuando la pastora me dice que es una pequeña parte del original, no se está refiriendo al texto. ¿Por qué? Porque ese texto que, digamos, fue consumido en Alejandría, sorpréndase, cuando fue consumido en Alejandría, por ejemplo, lo que nos dijo ahorita Tocagua, que fue consumido, que se quemó en Alejandría, ya habían copias de eso, dando la vuelta en Asia Menor. ¿Copias de qué? De esos textos. O sea, pastor, que esos originales que se quemaron, se perdió la información. No se perdió, porque ya habían copias de copias de copias que los escribas habían llevado en otro lado. Entonces, se quemaron las hojas, pero no se perdió el texto.
No sé si ahora me lo entiende. Se quemaron las hojas, pero no se perdió el texto. Es igual cuando en el año 70 después de Cristo, esto es muy fuerte, se levanta Tito, ¿se acuerdan? Tito, el emperador Tito, y se cumple la palabra profética del Señor Jesucristo, que no quedaría ¿qué? Piedra sobre piedra. Y usted sí sabía que todos los manuscritos de las sinagogas de Jerusalén en aquella época se quemaron, pero en aquella época se levanta un equipo de hombres llamados los masoretas, que ya habían transcrito los textos originales en copias y los habían guardado, y muchos de ellos llegaron a partes de Europa, a partes de Asia, a partes incluso de Arabia, y al transcribieron en un idioma llamado el siriaco, y estas copias del siriaco dan a luz una Biblia llamada la Peshita. Y los masoretas fueron unos de los que guardaron los textos y los reprodujeron en muchos lugares del mundo. Y cuando usted mira, esto es impresionante, y compara, las comparaciones contextuales concuerdan en todo sentido. Si usted mira la Biblia de los Testigos de Jehová, el contexto escritural es el mismo contexto de la Reina Valera, que es el mismo contexto de la King James, que es el mismo contexto de las más antiguas. Y el texto, aunque no tiene mayúsculas y minúsculas que lo usan ellos para manipular, usted lo compara con Reina Valera y con todo, y el contexto es el mismo. Por eso les digo que esto es un banquete cuando usted abre los ojos. Es un banquete. Entonces, cuando nosotros entramos a páginas de internet, a mucha información, mi pastora y demás hermanos, a veces hallamos información que es valiosa, pero no del todo cierta en el concepto de los eruditos, de los historiadores. Porque mira, si yo, y esto lo he escuchado incluso de pastores, tengo un pastor amigo conocido, familiar, que él llega y dice: ¿cómo sabemos que la Biblia es verdadera si la Biblia tiene manipulaciones de Roma, tiene manipulaciones de aquí, de allá? Y hoy en día ese pastor le enseña a la iglesia, predica la Biblia, pero la enseñanza contradice lo mismo que él predica, porque él llega y le dice a la iglesia: probablemente, quizás de pronto, uno no sabe, tal vez la Biblia diga que no tenemos que desear la mujer del prójimo, pero si usted la desea, pues es que no puedo decir nada, porque es que como no se sabe si realmente la Biblia es original o tiene manipulaciones de los hombres, entonces pues si usted la desea, pues usted y Dios, si usted se siente bien, ese es Dios, y si no, no, porque pues yo no estoy realmente seguro de que Pablo haya dicho que no seamos la mujer del prójimo y que el hombre sea marido de una sola mujer, porque es que no sabemos si eso fue manipulado o no por los curas. Entonces el hermanito llega y dice: ay, como yo no tengo una seguridad si eso fue manipulado o no por los curas, pues uno no sabe, quién sabe, tal vez de pronto metámonos con una hermana de la iglesia y sencillamente decimos que como la Biblia está manipulada, pues yo también puedo manipular a la hermana. Porque a estos niveles se está llegando. Y ya tenemos incluso, esto lo va a sacudir. Ayer alguien decía: no hable de los siervos si no conoce, pero cuando usted escucha directamente a una persona hablar, usted ya puede juzgar lo que habla. ¿Cómo es posible que Jesús Adrián Romero en una conferencia llegue y dice: la veracidad de la Biblia no es del todo verdad? Y por eso podemos unir la Biblia con el ateísmo, con el panteísmo, con el sincretismo, porque es que nadie sabe si verdaderamente la Biblia es verdad o no, ya que ha dado tantas vueltas en el mundo y en tantos siglos, y no sabemos realmente si la transcripción de la transcripción de la transcripción es la misma. Es una herejía terrible,
porque usted puede comparar los textos más antiguos con los textos nuevos y usted se da cuenta que el contexto es el mismo, el pensamiento es el mismo, la visión es la misma, la cosmovisión es la misma, y sencillamente es Dios reflejando lo que Él piensa de ayer, hoy y siempre. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Fuerte pero real. El problema está en que es el mismo hombre quien ha querido derribar la existencia genuina de lo escrito, no de dónde fue escrito, sino de lo escrito. El problema es que la Biblia ha tenido una persecución desde su formación, incluso desde el primer códex, que ni siquiera he pasado ni al segundo ni al tercero, estamos hablando de la Torá, ha tenido una persecución. Todas las naciones de la tierra en la época de Moisés querían destruir las tablas de la ley, robarse en el arca y destruir la vara de Aarón. Usted lo sabe, desde los filisteos, amorreos, porque dentro del arca estaban las tablas del pacto del testimonio, el maná, y estaba la vara de Aarón. Y siempre las naciones enemigas querían destruirla, porque sin fundamentos el pueblo se desenfrena. Sin los códex, como lo dijo César ahorita, sin las normas, las reglas, los códigos de urbanidad, el pueblo se desenfrena, y más si vienen de Dios. Ok, doy palabra para seguir avanzando. Silena. Pastor, buenos días, bendiciones para usted y para todos. Pastor, entre los 1400 tantos errores que usted mencionaba ahorita de la Biblia, me imagino que están todas las veces donde dice que Dios se arrepintió de hacer algo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. En el texto de Génesis 6, cuando el tema del diluvio, cuando dice que se arrepintió Dios de haberlo hecho, ¿cuál es el texto original real de ese texto? Esa palabra arrepintió es. Listo. Ahora, ahí es donde entra lo que yo les digo. Usted tiene que hacer comparaciones. Y esto es muy fuerte. No se base nunca en una etimología literal de una palabra. Porque la etimología original de una palabra en el hebreo puede llegar a tener hasta 7 significados, incluso hasta 12. Hay palabras que tienen hasta 12 significados. Ejemplo, cuando usted lee el libro de Joel y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si usted lo toma a su literalismo español textual, usted va a decir, no, pues el Espíritu Santo se derramó hasta en los perros, en las vacas, se derramó en los patos, se derramó en las iguanas, en las ranas, porque todo eso es carne. Si usted lo mira así, la palabra carne en el original hebreo dice género humano, hombre y mujer. También habla de carne como carne de comer, carne de chivo. Habla de carne de animales, de todo ser existente. Ya llevamos 4. Habla también de los deseos pecaminosos del hombre. O sea, imagínese si usted lo coge en ese contexto. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre todo deseo pecaminoso del hombre, y me serán testigos. O sea, si usted lo toma así, pero usted puede decir, pero es que el original dice así, en la etimología se presta para eso. No, usted tiene que acomodar la etimología al contexto. Entonces, Silena me dice, pastor, nuestra Biblia dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero los contextos nos dan que Él es un Dios tan soberano que toma autodeterminación en sí mismo. Y la autodeterminación en sí mismo lo lleva a poder retractarse de decisiones para enseñarle al hombre. Por eso, cuando usted mira la transcripción, hermana, en el original hebreo sí dice que se arrepintió.
Pero este término arrepentirse es el término de un cambio de pensamiento. No es el arrepentimiento como tal que muchas veces nosotros queremos pensar humanamente. Porque de hecho el término arrepentimiento es cambiar de modo de pensar. Y Dios es autónomo para cambiar de modos de pensar. Te voy a dar ejemplos. Cuando dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón, está diciendo que Dios dijo, Dios, yo he hecho al hombre en esto y mira, el hombre no quiere cambiar. No contenderé con él, lo dejaré solo vivir ahora 120 años, pero voy a enviar un diluvio. Y si usted mira, es el término de lo que Dios pensó en lo que el hombre estaba haciendo. Si de verdad hubiese sido el contexto de un arrepentimiento de Dios haber hecho al hombre, mata a todos, no deja a Noé. No sé si me estoy haciendo entender, Silena, pero ese término es contextual. Igual, Dios envía a un profeta a decirle a un rey, prepara tu casa, prepara todo porque mueres en esta semana. El hombre va y llora, se arrepiente y el profeta va saliendo por el patio y de un momento a otro Dios le dice al profeta, devuélvete. El profeta, pero ¿a qué me voy a volver, Señor? Devuélvete y dile al rey que va a vivir más años, que yo escuché su clamor y que como muestra de que yo soy un Dios que escucha el clamor, puedo cambiar de decisión. Dile al rey que haré girar su sombra 180 grados del frente hacia atrás y que esto será muestra. Y usted ya sabe que probablemente Dios detuvo en un momento el círculo del giro de la tierra. Y para muchos una locura, porque muchos dicen si se demorara más de 4 segundos, yo creo que se demoró 2. Pero la sombra giró. Y creo que ahí es donde Dios equilibra el tiempo en que Josué peleó con sus enemigos y la tierra se detuvo en el día y no hubo noche. Sí, Señor. Dios es un Dios completamente equilibrado. Y si algo se desequilibra en un momento, cuando Él quiere vuelve y lo equilibra. Por eso dice que Dios es lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones. Entonces mi papá casi no, cuando yo... Gracias, Lady. Mi papá casi cumple cuando yo nací. Ciérrame el canal a Lady, por favor. Ok, gracias. Entonces, todo se le tiene que leer dentro de un contexto y un precontexto, preciosos de Dios. Así la etimología de una palabra tenga 7 significados, usted debe buscar cuál es el significado de esa palabra que más se apega a lo que es el contexto escritural del momento. Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Usted lee el libro de Gálatas 5:16, manifiestas son las obras de la carne, ¿sí o no? Que son enemistades, pleitos. Y usted dice, las obras de la carne, manifiestas. Si usted lo lee en el contexto griego, obras de la carne, no dice obras de la carne. En el contexto original dice, y expuestas son las obras de maldad del hombre. En el griego original, en el contexto, hay palabras que dicen es obras de maldad. O sea que cuando se habla de carne, se habla de obras de maldad, se habla de deseos pecaminosos, se habla de inclinaciones incorrectas. Pero nuestros traductores en aquella época no tenían las herramientas que usted y yo tenemos. Entonces ellos se basaron en lo más cercano y colocaron obras de la carne. Porque el término escritural de aquella época era esas obras de la carne, obras humanas. Ellos no tenían hoy en día la cantidad de diccionarios que usted y yo tenemos. Ellos no tienen por ahí, no sé si me tienes la concordancia, me la prestas. Porque, perdóneme, pero yo soy muy apegado a esto. Por eso muchos dicen, uy, pastor, pero es que yo soy muy apegado a esto. ¿Qué hay aquí? Una concordancia bíblica Strong. Y yo espero regalar 2 cuando se acabe todo el año de graduación a los mejores alumnos, cuando haga el examen final.
y los que pasen se puedan llevar una concordancia, para que cuando usted esté leyendo su Biblia y haya algo que usted no entienda, usted entre aquí y mire que hay un concepto griego que puede tener 5 o 6 significados, otro que pueda tener 2 o 3, y usted los aplique de manera correcta sobre lo que está haciendo. Apóstol, Hernando, te escucho. bendiciones. En el libro de Joel, la concordancia sería: mi espíritu se derramará sobre toda la humanidad. Ok. Pero acá en el libro, en Gálatas sería distinto. Bueno, aquí te explico algo. Si tú lees el contexto, por eso es tan importante el contexto. No dice que se derramaría en el contexto como tal sobre toda la humanidad, aunque en el versículo dice me derramaré sobre todo género humano. Pero si tú sigues leyendo, el verso siguiente dice sobre mis siervos y mis siervas. O sea, Amén. que él se iba a derramar sobre todo género humano, pero hay una condición. ¿Cuál? Ser siervos y siervas. Entonces cuando tú miras, tú tienes que aplicar muy bien. Por eso es tan hermoso que usted estudie la hermenéutica y la exégesis, para que cuando usted predique un texto, no solamente lo predique basado en lo que leyó de un verso, sino que use la regla de interpretación: pasaje mediato, pasaje inmediato. ¿Listo? ¿Te pareció bien, Hernando? Excelente, apóstol. Gracias, apóstol. Ok. Listo. ¿Alguien más me tiene la mano levantada? Melanie, ¿me tienes la mano levantada? Amén, apóstol. Encontrando sobre esos códices que tú nos estás enseñando, veo que pues hay muchos, ¿no? El manuscrito Besa, el manuscrito, pero hay algo que me llama la atención de un manuscrito alejandrino que se dice Códice A. Entonces dice que... Pastora, no te me adelantes, porque si no me llegas casi al final de la clase, estás corriendo. Sí, es que es algo que hace mucho tiempo me tiene inquieta, apóstol, y quisiera que me despejaras esa duda. No ha habido quien me la despeje. Tranquila. Pero tranquilo, dámela, tranquilo, pastor. Tranquila, déjame ir poco a poco. Hasta ahora voy en el primer códice, si no he podido pasar, imagínate. Tú ya vas casi en el códice alejandrino, tú ya vas en la mitad del siglo. Tú tienes una buena alumna. Ok, entonces ya voy para allá. Ok. Tocagua, por favor, muy brevemente. Gracias, pastor. Es como para hacer un aporte con relación a lo que usted estaba hablando de las traducciones bíblicas. Una de las primeras traducciones bíblicas fue en el siglo III antes de Cristo, y me llama la atención que fue denominada la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo del hebreo al griego. Sí. No me corras, espérame ahí, quédateme ahí. No me corras, porque si no, ustedes terminan dictando la clase por mí. Déjenmela ahí, tranquila. Gracias. No, pero es que con relación a eso te quiero hacer una pregunta. Sí. Ahí menciona que fue hecha por un grupo de eruditos en Alejandría, que forma parte de Egipto. En esa época, fíjate que allá se habla, digamos, el idioma árabe. Y ellos hicieron esa primera traducción al griego. Sin embargo, no me voy a meter en la clase, estoy haciendo una comparación. Menciona que hubo un grupo en los siglos 7 al 10 que estaban en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén, que fueron los masoretas. ¿Qué quiere decir? Que antes de los masoretas habían digamos que era otro grupo de masoretas o de eruditos que hicieron esa primera traducción. ¿Qué quiere decir entonces? Que si hay una traducción fidedigna hecha por esas personas que manejaban muy bien el hebreo y manejaban muy bien incluso el arameo, porque también deberían haber algunos escritos en arameo, quiere decir que son las traducciones actuales las que han tenido una interpretación equivocada de esa primera traducción bíblica. Permíteme. ¿Me equivoco o no? No te me adelantes, déjame ahí, párame ahí, porque si no nos salimos un poco del texto y de lo que quiero llevar.
Perdónenme, alumnos, yo sé que muchos de ustedes de pronto saben muchas cosas en ese punto, pero no me corran, porque entonces, escúchenme, es como si usted estuviera leyendo la Biblia y empezó a leer Génesis 2 y ya va por ahí en Amós. Entonces, me saltaron a Amós, permítanme, o sea, yo sé que todos quieren esto, pero permítanme primero darles todo, porque vuelvo y les digo, en esto puedo hablar con autoridad porque esta es mi especialización. ¿Sí? Hace 2 años recibí en la Universidad de Jerusalén el título como papirólogo, entonces puedo hablarles a ustedes y por eso a mí me gusta desmenuzarles así me demore. Mira, vamos en el código mosaico, ya ustedes están en Alejandría, ya otros están corriendo al Códice Vaticano, ya otros están yéndose ahí. Déjenme llevarlos poco a poco, por eso no corramos tanto, ¿sí? Porque después me jalan ustedes mismos las orejas y dicen que yo doy mucha participación y entonces todos quieren aportar y terminan ustedes dictando la clase y yo aprendiendo de ustedes, que también es bueno, pero no es del todo fuerte. Ya ahorita doy la palabra, necesito avanzar en la clase. Mira, con el pasar del tiempo, y ojo, hasta ahora estoy mirando evidencias, los textos inspirados con el fin de que se beneficiesen las congregaciones cristianas se iban multiplicando de modo que se pudiesen llevar a cabo un intercambio de dichos escritos y se promoviese la circulación general. ¿Dónde encontramos eso? Colosenses capítulo 4, verso 16. Cuando ustedes hayan leído estas cartas, háganlas llegar a los que se reúnen en la Odisea, para que también ellos la lean y ustedes a su vez lean la carta que yo les envié a ellos. Miren algo, aquí el apóstol Pablo ya está evidenciando que habían copias de las copias de sus originales. Mira, a veces nosotros leemos la Biblia y ni siquiera nos damos cuenta que la misma Biblia nos está dando a nosotros la razón de cómo fue escrita. Pablo está diciendo, mira, les acabo de enviar esta carta a ustedes, iglesia de Colosa, pero háganme el favor, usen a un transcriptor que copie mi carta y haga unas 5 o 6 cartas y la hagan llegar a la Odisea, para que ellos la lean y ellos la hagan llegar a otra iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia y todos lo lean y ustedes lean la carta que yo les envié a ellos. O sea, intercambien, como que Pablo también había escrito una carta a la Odisea que hasta el momento ninguno la conoce porque no está en el canon, pero probablemente había una carta, unas recomendaciones que Pablo envió y entonces él pedía que se transcribieran. Impresionante, ¿no? Ahora voy al punto de los materiales antes de llegar allá. En los materiales hay manuscritos de las escrituras en piel, en papiro y vitela. ¿Piel de qué? Piel de ovejo, que se templaba. El problema de la piel de ovejo era que se templaba con el sol y se volvía un calao. Entonces en algún momento ya no había cómo enrollarla y ¡pra!, se partía. Entonces ellos tenían que buscar hojas de árboles que se pudieran secar y fueran permitidas. Habían unas hojas que ellos usaban con bálsamo, que créanme, aquí ya trajimos aquí a la iglesia trajimos el Museo de la Biblia y trajimos la Biblia del Oso y ahí el pastor Manuel Vadillo vino y nos trajo la Biblia del Oso, una Biblia gigante, la Biblia del Cántaro. La gente se tomó fotos con ella, ¿sí o no? Pero usted mira el pergamino y eso es impresionante, que eso lo vamos a volver a hacer ahora con el instituto acá. Así que vamos a hacer una convocatoria de todos los pastores para que vengan y reciban un poco sobre lo que es el Museo de la Biblia. Pero note esto, volviendo a esto. Entonces ellos tenían que buscar el célebre rollo del Mar Muerto. Ojo aquí, anóteme esto. Ay, Dios mío, los voy a sacudir, me voy a meter en problemas. Hay un rollo que se encontró en los papiros de Qumran, que después voy a hablar y voy a hacer
un diplomado con ustedes sobre los papiros de Qumran. Y los papiros del Qumran tienen escritos de los esenios y tienen escritos de los que nos acabó de hablar Tocawa. Ahí, yo lo hablo por lo que, o la hermana que nos habló, hablo a lo que me aparece acá en el Meet, ¿no? No tengo el nombre bien de la hermana, pero de lo que la hermana nos dijo. Le voy a comentar la historia. Bien, ahora sí, con el pasar del tiempo, estos papiros que iban escribiéndose tras los escribas, por eso usted va a encontrar la palabra escriba en su Biblia más de 40, 50 veces también en el Antiguo Testamento. No solo en el Nuevo, hay gente que solo conoce la palabra escriba en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, ay de ustedes, fariseos y escribas, ¿sí o no? Pero no, los escribas están desde el Antiguo Testamento, aparecen en el libro de Jeremías, aparecen en el libro de Deuteronomio, aparecen en otros libros. Los escribas ya existían. Présteme atención porque ya vamos a llegar a Alejandría, pero en todos estos materiales pasa algo. Diga, pasa algo. Y vamos a correr un poquito para que podamos avanzar porque me quedan 45 minutos. Mire esto. ¿Cuál fue el primer códex que tuvo el pueblo de Israel? O el primer códex. Lo acabé de mencionar. Ay, Dios mío, se quedaron mirándome así. Mosaico. Muy bien, el códex mosaico era transportado por todos los escribas y por todos los levitas, porque para ellos la ley de Moisés y la ley de Dios era vida. Luego acuérdense que la adaptaron e hicieron reglas morales y mezclaron las leyes de Dios con las leyes morales. ¿Y cómo le llamaron? Talmud. Y también llevaban ese Talmud, que ese Talmud era recopilaciones de pensamientos de los rabinos más erudíticos con base a la ley de Moisés. Y habían dos rabinos de la época, Gilel y Shemai. Y ellos interpretaban, por ejemplo, uno decía que la mujer que era encontrada en adulterio, ella era apedreada y muerta. Si de pronto era encontrada en fornicación, es decir, en otra ciudad donde no la conocían, con otro hombre, que se le diera carta de repudio y que ella no podía volver a su primer marido, Deuteronomio 24. El otro decía que si la mujer no cocinaba bien, no sabía lavar o esto, que la abandonaran, que estaba permitido. Por eso los fariseos se inclinaron por Gilel y fueron y le dijeron al Señor que si era permitido dar carta de repudio por lo que les había enseñado Moisés. Y Jesús les dice que es por la dureza del corazón, volviendo a la esencia. Pero en ese momento los judíos, los hebreos, se llevaban las copias de las leyes de Moisés en maletas, las transcribían cuando iban de viaje para no olvidarla, para leerla. Si encontraban una sinagoga lo hacía, ya lo estamos viendo. Entonces llevaban también los libritos de sus rabinos y sus pensamientos para analizar sobre ellos. Cuando esto pasa, esta costumbre ya estaba, probablemente ya habían copias de copias de copias, porque si un viajero era escriba y se le estaba dañando, él aprovechaba en su viaje y transcribía. Aquí llegamos a un punto ejemplar. A mi amada Tocawa y mis amados hermanos que están ahí. Cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia, diga, segunda área de cautiverio. La primera fue con Egipto, la segunda fue con Babilonia y con Nabucodonosor. El pueblo de Israel queda cautivo 70 años, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En esos 70 años, ¿cuántos imperios pasaron por encima de Israel tomándola en cautiverio? ¿No me entendieron, alumnos, o sí? 3, pastor. 2, estaban los persas, los babilonios, los griegos llegaron. 3. Muy bien, 3. Muy bien, pastor, 3. ¿Cuáles fueron? Babilonia, el persa y el griego. medo-persas y griegos. Entonces, al pasar por ellos,
los judíos se estaban olvidando de sus normas, de la ley de Moisés, de sus profetas. Entonces habían escribanos que fueron llevados cautivos y se llevaban copias en sus manos. Y estos transcribieron esas copias en varios idiomas. Las transcribieron en el hebreo original, en el arameo. ¿Qué es el arameo? Cuando ustedes vean idiomática conmigo va a aprender esto. El arameo es una mezcla del idioma babilónico, medo-persa y el hebreo. Y se modifica ese idioma. De ahí viene el término járame, que el término járame es el idioma, podemos decir, árabe y hebreo. Por eso se le pone la H, járame, jarameo. De ahí proviene el término. Entonces ellos modificaron su lenguaje, su idioma, y sus esencias se estaban perdiendo. Cuando ahorita Tocawa nos dice que se transcribe una versión, es porque pasa algo. Escúcheme aquí, y aquí lo quería llevar, aprendan un poquito, porque nos saltamos mucho, pero nos olvidamos de la esencia del por qué se llegó a algo llamado la Septuaginta, a algo llamado como el códice Ptolomeo o Ptolomeo, ¿sí? y otros códices. Pero a mí me gusta que usted vaya a la esencia para que tenga las armas del por qué, cuándo, cómo, por qué fue. Aquí le explico esto. Cuando Israel es llevada cautiva a Babilonia, ¿se acuerdan? Que es llevada cautiva ¿por quién? Por Nabucodonosor. Llevada cautiva ¿en qué época? ¿Cuántos profetas habían en la época? Diga, habían 2 profetas. ¿Cómo, pastor, que habían 2 profetas? Sí, habían 2 profetas, los cuales anunciaron el cautiverio de Israel. ¿Cuál fue el primero? Isaías. Muy bien, Isayahu. El segundo. Jeremías. Muy bien, Jeremías. Gracias, Julio, espectacular. Me gusta eso. Isaías y Jeremías. Diga, Isaías en el sur, hacia el lado de Judá, Jeremías en el norte, hacia el lado de Israel. Sin embargo, Jeremías desciende hasta Judá y va y le lleva también al rey de Judá el anuncio de que le sacarían los ojos a sus hijos y los traspasarían espada. Y Isaías, aquí entra algo fuertísimo. Isaías tiene un debate. Se lo voy a tocar aquí nomás por encima. Diga, nosotros leemos el libro de Isaías, ¿sí o no? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Vaya a su Biblia, porque ay, Dios mío, 61, 60, 63, 66. 66. ¿Cuántos? 66. 54. 66. ¿Qué tal si yo le dijera a usted que hay una polémica en que se dice que los 66 libros del profeta Isaías no los escribió Isaías, sino que hubieron 2 Isaías? Uno que es titulado por los judíos y hebreos como el Deutero Isaías, y otro que está titulado como el Isaías contemporáneo. No es el mismo, son diferentes. ¿Qué me diría usted? Me diría lo mismo, quedaría en silencio. ¿Plop? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero pastor, nosotros leemos y pareciese que el libro de Isaías lo escribe un solo personaje, no 2. Pero qué tal si yo le dijera que el Deutero Isaías y la palabra Isaías o Isayahu para los judíos tenía que ver con transcriptores. Pero no me voy a entrar en eso porque si no me salgo de la clase y entro en una vaina muy profunda. Pero le dejo picadito para que usted estudie en su casa un poquito sobre el Deutero Isaías. Y ojo, tenga cuidado, porque se me puede confundir. Si usted ve que en algo no está seguro, pare. Amén.
o si no, quédese interpretando solo como Isaías y ya, no tiene problema. Pero eso es una controversia bien fuerte. ¿Y por qué la toca, pastor? Porque usted la va a encontrar. Si usted empieza a estudiar sobre los códices y sobre la historia, usted va a encontrar el famoso debate entre si es un Isaías o fueron dos Isaías. Usted lo va a encontrar y luego va a decir, el pastor es mentiroso, no me quiso enseñar eso, o quién sabe por qué se lo guardó. Entonces yo prefiero tocarlo por encima. Bueno, volviendo a nuestra clase, cuando ya caen en cautiverio Judá e Israel y son llevados cautivos, se cumplen las palabras de Isaías, se cumplen las palabras de Jeremías y de otros profetas menores que usted ve que anunciaron la caída de Israel en manos de los imperios. Pasa algo interesante. Ellos están perdiendo su originalidad. Entonces se reúnen escribas dentro de las mismas diásporas. ¿Qué son diásporas? ¿Usted sabe qué es una diáspora? Lugares de exilio. Cuando no vimos su tierra de origen. ¿Cómo, hija? Cuando se alejan de su tierra de origen. Muy bien. En los diferentes. Por una presión externa. Exacto. En los diferentes lugares de exilio se reúnen y empiezan a recordar y a transcribir la historia de sus profetas, las palabras de Jeremías, las profecías. Cuando Jeremías profetizaba, ojo aquí, porque usted tiene que saber por qué existe el libro de Jeremías, de Isaías, de Abdías, de Habacuc. El profeta hacía esto. Venga, ¿cómo se llama usted? Ovidio, a mí me dijeron que usted sabe escribir y que usted sabe muy bien usar la ortografía y todo. Venga conmigo, Ovidio. Y el profeta, escúcheme, apréndase esto, porque esto le va a abrir a usted el entendimiento del por qué usted tiene Ruth, Esther, porque tiene Primera de Samuel, Segunda de Samuel, porque tiene Primera de Reyes, Segunda de Reyes, porque tiene todos los profetas. ¿Por qué los tiene? Los profetas, cuando iban a profetizar, o alguien cuando iba a seguir una historia, el rey David, todos contrataban a alguien llamado escribano. ¿Cómo? Y por ejemplo, el profeta Jeremías decía, yo voy a ir a llevar un mensaje al rey, usted viene conmigo, es su obligación. Entonces, tenga aquí, por favor, coge esfero, escriba, ¿qué hubo, rey? Esto dice el Señor, por cuanto no obedeciste a las palabras del Señor, tú y la casa de Judá serán llevados cautivos. Esto pasó en el año tal y yo lo determino que pasará hasta el año tal. El escribano tomaba todo eso y se lo llevaba y lo rotaba en otras naciones para que supieran que hubo un mensaje de Dios. ¿O usted por qué cree que tiene el libro de los profetas? ¿Quién escribió el libro de los profetas? De hecho, la mayoría de escribanos eran profetas o eran hombres muy pegados a la historia de los reyes, y por eso ellos eran tan certeros en las biografías y en todo lo que pasaba. Y por eso usted dice, el libro de Deuteronomio, ¿quién escribe el libro de Deuteronomio? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién escribe el libro de Deuteronomio? Moisés. No. Josué. ¿Por qué Josué? Porque Moisés ya había muerto. Josué. Moisés ya había muerto. Pero Josué anduvo con él para adelante, para arriba y para abajo. Y yo me imagino a Josué escribiendo. Moisés subió y Josué hace la recopilación. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés.
¿Por qué lo escribe? ¿Cómo lo escribe? Al parecer Dios le da a Moisés en el monte no solo los 10 mandamientos, como que también le dio una visión, una perspectiva de cómo él hizo al hombre. Y Moisés escribió y transcribió del mismo Dios la historia de cómo creó el Señor el universo y la tierra. Y él la escribe y la transcribe, y esto se fue regando y regando y regando. Cuando el pueblo de Israel llega a Babilonia, estaba perdiendo sus originalidades. Entonces sus escribas dijeron: no, hay historias de los profetas, dupliquémoslas, escribámoslas, llevémoslas, hagamos una recopilación de esos libros y enviémoslas a todas las partes de la tierra. Cuando las envían a todas las partes de la tierra, hay un emperador llamado Ptolomeo. Ptolomeo llega y tiene muchas recopilaciones de esto, y Ptolomeo llega y dice: yo voy a pagar a muchas naciones de la tierra para que me traigan los textos originales que han transcrito esos escribas, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cómo se llamó esa transcripción de Génesis a Malaquías? No. ¿La Vulgata? No. La Septuaginta. No. Entonces, pastor, ¿cómo se llamó? La transcripción original desde Génesis hasta Malaquías, escrita por los escribanos hebreos, se llamó Tanaj. Tanaj es la suma de la Torá y los profetas, y es la recopilación de Génesis a Malaquías, que realmente en el hebreo no es de Génesis a Malaquías, es de Job a Malaquías, y la llamaron Tanaj. Maestro, ¿Taná o Tanatus? Puede cualquiera de las dos, pero el término original es Tanaj. Y esa suma, esa Tanaj, recopilación, llega a las manos de Ptolomeo. ¿A las manos de quién? De Ptolomeo, un emperador egipcio que tenía hambre de saber todo esto, y recopila todo en Alejandría. Y Ptolomeo llega y dice: yo quiero que esto que está en hebreo y en arameo, que han hecho los judíos en su cultura para no perderse, para acordarse de su Dios, también quiero conocer las historias de ellos. Entonces yo quiero que me la transcriban al idioma que estaba dominando en aquella época. ¿Cuál era? El griego, porque ya había pasado Babilonia, ya había pasado Medo-Persa, y estaba el imperio griego en la condición o en la cabeza de Alejandro el Grande. Y Alejandro el Grande era parcero, como decimos los jóvenes, amiguito, amiguis de Ptolomeo. Entonces Ptolomeo pide la autorización y le traen toda la compilación de la Tanaj, y Ptolomeo dice: pero yo quiero que los que me la vayan a traducir a mi idioma sean originalmente judíos, originalmente hebreos, y manda a traer a 70 escribas que manejaban su lengua primaria, hebreo y arameo, y también ya sabían transcribir en griego. Y trae a 70, pero llama a otros 2. Realmente la Septuaginta no se llama los 70, debería llamarse los 72. ¿Por qué? Porque la transcribe en 70. O sea, él le dijo: usted va a coger la Torá, los primeros 5 libros, usted se me va para tal lugar. Usted va a coger de Josué hasta Ruth, y usted va para otro lugar, usted va para otro lugar. Y distribuyó los 70 regados en ciudades donde no se pudieran comunicar. Pero a los otros 2 los tuvo en su palacio, los alimentó, les dio comida, y les dijo: ustedes se quedan aquí para que cuando me pasen todas las traducciones, ustedes 2 me las verifiquen y me las analicen. Y si alguien escribió algo malo, si alguien escribió algo incorrecto, ese hombre se ha decapitado o se ha llevado a la horca. O sea que de esos 2 dependía la vida de los otros traductores. Cuando terminan de transcribir toda la Tanaj al griego, escúcheme, que esto es lo fuerte, esto es lo que sacude. Se demoran más o menos 3 años y medio en hacerlo. Cuando la transcriben,
y llevan todas las copias a Ptolomeo originalmente transcritas de esos 70, los 72, o los otros dos hacen la revisión, se reúnen en un concilio llamado Concilio de Alejandría Septuaginto. Para muchos una leyenda, para otros una verdad. Para mí es una verdad, porque solamente tuvo que haber una reunión y tuvo que haber un consenso para mirar tanta severidad y tanta concordancia en el Antiguo Testamento sin una sola falla. Es impresionante. Los que hemos estudiado papirología decimos, es impresionante. Entonces, escúcheme, en esta unificación, no hubo un solo error. Todo concordó, desde cronología, desde expresión, desde mandatos de Dios. Esta versión de la Septuaginta, Ptolomeo les dice a los 70, les permito que la copien y la recopien y la vuelvan a copiar y la lleven a Israel. Escúchenme, esto es fuerte. Los 70 o 72 se quedaron 3 años más y con autorización de Ptolomeo hicieron aproximadamente 7 copias más. La llevan a Israel, copiados por... dime, Juan Carlos. Okay. Disculpe. Ok, la llevan a Israel. Y en Israel los escribas, los eruditos de la época la recopian y la vuelven a copiar. Cuando el Imperio Romano derriba al Imperio Griego, ya habían más de 200 copias de la Septuaginta en Israel y eran las que usaban en las sinagogas. Pregunta del millón, ¿cuál fue la versión que leyó Jesús cuando se paró por primera vez en la sinagoga? La Septuaginta de Ptolomeo, porque fue la única copia o recopilación que no se perdió con el pasar de los siglos, sino que como toda fue una recopilación de los escribas, de los 72 y de los otros escribas, para no perderse, el Señor Jesucristo la lee y la hace viva y reafirma: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y la Septuaginta ya estaba dando la vuelta al mundo después de casi 80, 100 años de haber sido transcrita. Por eso la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento más creíble. ¿Por qué? Porque fueron hebreos y judíos los que la transcriben, porque su copia se basó y se recopió y se recopió y se recopió sin perder originalidad del mismo contexto y texto. Y por eso la Septuaginta es lo que hace parte de su Reina Valera, de la King James, y es la versión más leída. Sin embargo, lo que nos dijo Tocawa, habían otros eruditos que en la época, cuando fueron llevados cautivos, quedaron regados en las cavernas, y ellos, que son también masoretas, recopilan estos escritos. Pero mira, Tocawa, aquí hay algo impresionante, hermana. Las comparaciones de los pedazos de textos de estos masoretas se comparan con la Septuaginta, y mire la sorpresa. Yo les voy a mostrar esto acá en el seminario, tranquilo. Vean la sorpresa. Son completamente iguales, aunque están escritos en diferentes idiomas. No sé si te gustó esa revelación, pero son completamente iguales, aunque están escritos en otros idiomas. Se quiere reír y quiere brincar y quiere celebrar cuando se descubren los rollos del Mar Muerto por un niño que estaba cerca al mar, y entra a la cueva y mira como los jarros, y se rompen, y llaman a los arqueólogos, y vienen los papiros, porque eso lo puedo hablar, porque como les digo, estudio con Adolf Reumann, y miran y describen todos los escritos de los helenitas, y miran la transcripción de los rollos del Mar Muerto. Sorpréndase,
coinciden literal, escritural, cronológicamente con los escritos de los primeros masoretas que quedaron en las cuevas, en esos fragmentos, concuerdan exactamente con la Septuaginta. Impresionante. No hubo un solo error en la presencia de Dios al transcribir la Septuaginta. Aleluya. Amén, amén. Mi pastor, deseo aportarle algo a lo que ya se ha dicho. Ok, muy breve, hijo. Cuando se dijo que el faraón de Ptolomeo hizo la recopilación, me saltó la duda porque entiendo que recopilación y compilación son dos términos casi parecidos, son sinónimos. Pero haciendo una investigación me dice lo siguiente, que son dos términos que se utilizan para describir procesos de reunir y organizar información, pero tienen diferencias sutiles. Nos explica que la recopilación se refiere al proceso de reunir y coleccionar información, datos o materiales de diversas fuentes, sin necesariamente organizarlos o procesarlos de manera exhaustiva. La recopilación se centra en la acumulación de información. Yo me inclino más a la segunda, que es la compilación, que dice, la compilación implica no solo reunir información, sino también organizarla, clasificarla, analizarla, presentarla de manera coherente y estructurada. La diferencia clave es el propósito. La recopilación se centra en reunir información, mientras que la compilación se centra en organizarla y presentar la información de manera coherente. El nivel de procesamiento. La recopilación implica procesamiento mínimo, mientras que la compilación requiere un procesamiento más exhaustivo y sistemático. Y tercero es la estructura y organización. La compilación requiere una estructura y organización clara, mientras que la recopilación puede ser más estructurada. Amén. Ok. Gracias, amado. Impresionante. Eso es a lo que es diferencia entre recopilación y compilación. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pues yo me baso en lo que dicen, ¿no? Pero también creo que es más compilación que recopilación. Pero fue impresionante. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. O sea que cuando usted ve que el Señor Jesús está predicando, está usando la Septuaginta. ¿Por qué? Porque al parecer Dios en su infinita misericordia usó al que menos pensaban para copilar toda la información sagrada que él había hecho en el Antiguo Testamento. Dentro de 8 días en el seminario voy a hablar de los códices del Nuevo Testamento. Y como les digo, estaré con el hermano. Por favor, esta semana empiecen a consignar sus 10,000 pesitos. Ya mañana tienen sus 2 certificados para que por favor los descarguen. Si no llega el certificado, no manden los 10,000. Así, amén. Porque tenemos que estar ahí. Aunque no, ya los tenemos, ¿cierto? Ya tenemos modelo y todo. Simplemente es enviarlo mañana para que usted lo pueda descargar. Le pone su nombre bien bonito en su diplomado. Al igual va con nuestros sellos, con nuestra firma, y usted puede hacerlo, amén, y disfrute este diplomado. Bien, avancemos. Joana, tienes la palabra. Joana Marcela, ¿bajaste la mano? Ok. Listo, yo creo que avanzo, me quedan 15 minutos. ¿Listo? Pido nuevamente excusas por el retraso, pero también hay que ser, como les digo, esposos. Entonces, cuando ya llegamos a la Septuaginta, pasa algo, esto es fuerte. Viene la destrucción del templo en el año 70. De las copias de la Septuaginta se guardan en morrales y se guardan debajo de tierra en las casas de muchos judíos que fueron atribulados por Tito, el emperador, del año 70, después de la muerte del Señor Jesús. Varios de estos escritos se van en mochilas o en
o en fragatas de los escribanos de la época, los cuales los llevan a otras naciones de Europa, Asia Menor y Asia Mayor, y los extienden. Pero cuando muchos llegan a partes arábicas, partes de conflicto. En estas partes de conflicto, para poder transcribir y para poder llevar la palabra de Dios, les fue necesario hacer recopias de las copias en un idioma llamado el siriaco. Este idioma siriaco se evoluciona y ellos tienen que seguir haciendo copias. Ellos hacen estas copias y a sus copias les colocan el nombre de Peshita. La Peshita es la recopilación del Antiguo Testamento en idioma siriaco. El Códice del Nuevo Testamento aparece, al parecer, de 30, 50, 70 y 100 años después de la muerte del Señor. Lo hablábamos hace 8 días. Aparece un papa después de muchos siglos que se llama Dámaso. Y el hombre Dámaso trata de traer o trae todas las cartas que están regadas en otros diferentes lugares y hace una recopilación. Ahí sí no es una compilación. ¿Por qué recopilación, pastor? Porque Colosenses 4:16 dice que ya las cartas de los apóstoles estaban rodeándose en toda la tierra después del Señor los primeros 10, 15 y 20 años. O sea que ya habían copias de copias en griego de las recomendaciones de los apóstoles. Estas cartas de los apóstoles están escritas en 2 idiomas. ¿Cuáles? Griego koiné, en 3 idiomas. Griego koiné, la palabra koiné o koiné es el término del griego gentil, gentilicio. O sea, era lo que se hablaba normalmente, el idioma que se hablaba normalmente. Hay una carta en específico que tiene un debate sobre si fue Pablo o Apolos quien la escribió. Yo soy más apolóstico en esa carta, más que pablístico. ¿Por qué? Porque yo hago recopilación de la escritura y de la expresión de los apóstoles, y la expresión, la manera de transcripción y la manera de dirigirse hacia los hebreos no es la de Pablo en otras cartas. Es muy diferente. Pero respeto a los que son paulistas en la carta de Hebreos, los respeto mucho. Pero yo soy más de Apolos en esa parte, porque es un políglota que sabe cosas impresionantes. No quito a Pablo, pero al parecer es Apolos. ¿Por qué no está escrito el nombre del escritor? Porque no se dejó. Ahora, otra más. ¿Por qué no soy seguidor de Pablo en la carta de Hebreos? Porque Pablo siempre se describe como apóstol del Señor en todas sus cartas enviadas a las iglesias, pero en esta no hay una presentación alguna. Entonces, esto es fuerte. La carta de Hebreos está escrito en griego romance. El griego romance no era el griego gentil, es como el idioma cachaco de esa época. Ala, chirriao, ala, chi. Era lo que usaban los, mejor dicho, eruditos de eruditos. Platón, Aristóteles, eran los que hablaban ese griego romance. La carta de Hebreos está escrita en griego romance. Pero hay otro que está escrito en hebreo. ¿Cuál es? El Evangelio de Mateo. Esta sí está escrito ni siquiera en arameo. Unos dicen arameo, no. Cuando hemos estudiado, vemos que es hebreo. Al parecer Mateo conocía muy bien su lengua primaria, el hebreo, y quiso escribir en hebreo para recordar que el Señor Jesús era el Dios hecho hombre del Antiguo Testamento. Por eso el libro de Mateo presenta a Yeshua como el Rey.
Entonces el Nuevo Testamento está escrito en griego, hebreo, muchos dicen y arameo, pero realmente es en griego como tal. Melanie, te escucho. ¿No? Ok. Entonces, esta recopilación de cartas. Amén, apóstol, amén. A esta versión se le puede llamar, a la pechita se le puede llamar la Vulgata siria. Bueno, sí, puede ser la Vulgata siria, pero realmente el nombre original es Peshita. Todavía no he llegado a la Vulgata porque miren, hasta ahora estoy llegando al Códice del Nuevo Testamento. Pero obviamente vamos a llegar a la Vulgata, que usted ya sabe que la Vulgata es la recopilación de la Septuaginta y de los textos que... Apóstol, hay algo interesante que dice que en esta versión que se le autorizó para, según la Iglesia del Oriente, pero dice que tiene una con excepción de Segunda de Pedro, también omiten cosas de Juan, de Judas y de Apocalipsis. Por eso te digo, no me corran porque no he llegado hasta allá. Ya voy hasta ahora entrando en el Códice del Nuevo Testamento. Gracias, apóstol. Ok. Entonces, preciosos, mírenme en esto, para que usted lo entienda. Cuando ya se hace la recopilación por Dámaso coge estas cartas y, como les digo, coge lo más veraz de las cartas. En eso tienen toda la razón. Dámaso fue limpio en eso. Sí. Pero como les decía hace 8 días, cuando Dámaso coge este canon, ya habían otros canon, como lo está diciendo la pastora. El canon de la famosa Vulgata arameica o la Peshita, que permite una tercera de Pedro, permite otras cosas que estaban ahí, pero ¿por qué no fueron tomadas en este canon? Porque no concordaban, es lo que tenemos que mirar, no concordaban con cronología, es decir, con el tiempo de escritura, con apreciación temática o apreciación de lo que nosotros llamamos texto y contexto, de lo que quiere dar a entender el autor. No concordaba, igual que lo de Judas, no concordaban. ¿Por qué? Porque realmente en aquella época los gnósticos, una secta, quiso alterar la originalidad de los textos y hacer rebajar a Jesús a un semidios. Pero ese tema lo veremos en la próxima clase y también lo veremos en parte del diplomado que ustedes van a llevar dentro de 8 días. ¿Les gustó la clase? Amén, amén. Excelente, excelente, pastor. Mil gracias. Gracias.